El siguiente programa es presentado por la Congregación de Estudio Bíblico Parucía. Voz TV no se hace responsable de las enseñanzas, comentarios y expresiones dichas en este espacio independiente. Como cristiano, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. ¿Y cómo vas a agradar? Conociendo su voluntad a través de su palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Dios te quiere dar una casa que te lo va a pagar si debes en el banco. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. A la cuenta de 3, a la 1, a la 2, levante su mano arriba al cielo, bien alta al cielo, así ellos gritan, ¿no ve? Predicador que no advierte al pueblo del peligro, tal vez Cristo no lo llamó. Y estos lobos serán tan malos, que no perdonarán al rebaño. Y de ese texto se agarran. A mí me ha dicho cuándo Cristo va a volver, cuándo va a pasar paz y seguridad, el 2017, el arrebatamiento el 2021. Ustedes están en la obligación, no es opcional, es una obligación que usted refute. Usted debe advertir del peligro, si no, Dios le mandará las ovejas que le ha entregado. La Biblia nos manda a contender por la fe, no contender otros asuntos, sobre la doctrina de la fe. Las revelaciones terminaron, ahora nos habla el Padre por el Hijo, y el Hijo dice: las Escrituras dan testimonio de mí. Amados hermanos, una vez más quiero saludarles el día de hoy. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Quien les habla, el hermano Gregorio, les saluda hoy. Saludemos también a la audiencia, por favor, que está mirando el programa En Defensa de la Fe. Que Dios los bendiga. Gracias por ayudarnos con su sintonía. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas. Continuamos estudiando esta carta de Judas. Hoy nos ubicamos en el versículo 4. Repito, Judas, verso 4. El día de hoy vamos a hablar de un asunto muy importante. Lo he titulado la enseñanza infiltración en el cuerpo de Cristo. Judas, versículo 4. Vamos a leer, por favor, el verso 4 en la versión Reina Valera y entramos a la enseñanza. Escrito está: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Para entender esta porción, quiero leer en otras versiones, también las versiones que tenemos aquí. Dice el verso 4 en la versión Biblia Palabra de Dios: porque se han infiltrado entre ustedes ciertos hombres cuya condenación estaba preanunciada desde hace mucho tiempo. Son impíos que hacen de la gracia de Dios un pretexto para su libertinaje y niegan de nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Quiero leer un par de versiones más de Judas verso 4. En la versión Biblia Castellán dice: porque sucede que algunos hombres impíos se han introducido solapadamente entre vosotros. Afirman que si uno es cristiano puede conducirse como mejor le parezca, incluso de una forma libertina. El castigo de los tales está señalado de tiempo atrás porque convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, se resisten a su soberanía y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Una versión más, voy a leer Judas verso 4, versión Nácar Colunga, dice: porque disimuladamente se han introducido algunos impíos, ya desde antiguos señalados para esta condenación, que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios, y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Versión Nácar Colunga. En este verso 4 de Judas, encontramos el motivo, escuche, por el cual debemos luchar, contender, pelear ardientemente por la fe que ha sido una vez entregada a la iglesia, a los santos. ¿Por qué? Porque el texto dice: algunos hombres han entrado a ocultas, solapadamente, a las congregaciones. O sea, la iglesia de Cristo está sufriendo infiltración. Infiltración, el diccionario define penetrar algo o en un lugar sin que se note.
en la política, en la economía y en cualquier otro ámbito, siempre ha habido infiltración. La iglesia no podría ser la excepción. Según Judas verso 4, hay personas que se están infiltrando y enseguida vamos a ver cuál es su actividad y qué es lo que están haciendo, pero esta infiltración es encubiertamente, es decir, no lo nota nadie casi. Nadie se da cuenta si es o no es un infiltrado. Pero nosotros de antemano, como tenemos la Biblia, reconocemos por la palabra que la iglesia de Cristo va a sufrir infiltración. Para recalcar esto y seguir avanzando, leamos en otras versiones que tenemos el libro de Judas en su verso 4. Y a los que están siguiendo la enseñanza, acompáñenos por favor para leer el versículo 4 de Judas. Escuchemos qué dice. Escrito está: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se han infiltrado o no dice que se han infiltrado? Se han infiltrado. Veamos otra versión más y entramos en detalle. ¿Qué dice? Escrito está: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que, como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. La iglesia de Cristo está siendo infiltrada por personas ajenas al Evangelio. Escuche, cuando dice Judas, porque algunos hombres, esa palabra hay que entenderlo en genérico. ¿Qué es genérico? Está hablando tanto de varones y mujeres. Hoy en día pregunto, ¿acaso no hay personas de ambos géneros, como varón y mujer, que desde los púlpitos, entre comillas, evangélicas o cristianas, están hablando aberraciones, están hablando fuera de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Por eso dice Judas, hombres. En griego es antropos, que quiere decir varón, mujer. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Satanás sabe que el daño más grave que puede provocar no es atacando desde afuera, sino es provocar el daño desde adentro de la iglesia. Amados hermanos, voy a repetir esto. Satanás sabe bien que el ataque mejor que le puede surtir no es desde afuera, es desde adentro mismo de la iglesia. El apóstol Pablo en su despedida, en Hechos capítulo 20, verso 29 al 30, a sus seguidores del Señor Jesús les indica que una vez que Él parta, detrás de Él van a venir lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces, pero lo más grave, dice Pablo, que en medio de ustedes se va a levantar gente que hable cosas perversas. Entonces, para entender esto, vamos a leer Hechos capítulo 20, verso 29 al 30. Escuche lo que dice. Escrito está: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo se está despidiendo. En su despedida, a los ancianos de la congregación en ese lugar les dice, yo ya me voy, yo voy a otro lado. Pero después de que yo me vaya, Pablo advierte, van a venir gente, personas apóstatas, que van a estar disfrazados de ovejas y van a atacar a la iglesia. Eso lo podemos llamar peligro externo. Pero Pablo también dice que de en medio de ustedes va a haber gente o va a levantarse personas que van a hablar cosas perversas y arrastrarán a los discípulos. Eso lo podríamos llamar peligro interno. La infiltración siempre es desde adentro. La infiltración no es desde afuera.
Judas dice que hombres impíos han entrado encubiertamente para provocar daños colaterales, atacar las doctrinas cardinales de la sana doctrina cristiana. Entonces, hoy en día la iglesia está siendo infiltrada por gente ajena al evangelio. Yo recuerdo que cuando me comisionaron para destruir iglesias en Centroamérica, en Colombia, en Norteamérica. Y recuerdo, hermano amado, recuerdo que la primera iglesia a la cual me mandaron era una iglesia muy grande, una iglesia muy numerosa, pero una iglesia que carecía de los dones del Espíritu Santo. Yo entiendo por qué el apóstol Pablo aconseja que pidamos los mejores dones. ¿Sabe por qué? Entre esos está el don de discernimiento de espíritus. Porque es que muchas veces el diablo se mete dentro de la iglesia, se monta hasta en el altar, hasta cantan. Yo podía ver muchos satanistas que pertenecían a iglesias evangélicas, dirigían grupos de alabanza, hasta tocaban instrumentos. Y a veces nos confiamos. Recuerdo que en el suelo habíamos hecho una cantidad de símbolos, invocando espíritus. Van a venir de afuera, pero de adentro también se va a levantar. Ahora, yo de afuera puedo cuidarme. Sé que viene el enemigo, puedo cuidarme. Pero de adentro es otra cosa. De adentro es diferente. Hechos 20, 29 al 30 tiene mucha razón al decir que en medio de la iglesia se va a levantar gente que va a hablar cosas perversas. Judas en su verso 4 nos está diciendo de que va a haber infiltración en la iglesia. Aunque no van a entrar al cuerpo de Cristo, sí van a estropear las congregaciones que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, los apóstatas, estos infiltrados, no llevan un letrero en su pecho diciendo, soy apóstata, soy infiltrado. No, hermanos. Más bien ellos, como dice el texto, encubiertamente trabajan, solapadamente, disimuladamente. ¿Qué quiere decir esto? Hablan como creyentes, oran como creyentes, predican como creyentes, pero no son creyentes. Se hacen pasar por creyentes, pero no son verdaderos creyentes. Es decir, nunca fueron salvos por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, antes de ir a morir a la cruz, advirtió a sus seguidores, y por extensión a nosotros, la iglesia, de estos infiltrados. En Mateo 7, versículo 15. En Mateo 7, verso 15, el Señor Jesucristo nos dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo se infiltran? Mateo 7, versículo 15, escuchemos la lectura. Escrito está, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vienen los falsos profetas? Con letrero, soy falso profeta, te voy a engañar, tu casa te voy a quitar así. Tu auto, no. Ellos vienen vestidos de ovejas. ¿No? O sea que las ovejas están ahí, pero en medio de esas ovejas hay un lobo vestido de oveja. ¿Quién se va a dar cuenta? Van a pasar ellos desapercibidos. No se les va a poder pescar rápido, van a pasar inadvertidos entre los hermanos de la congregación. Jesús habló de los infiltrados. Guardaos, tengan cuidado, fíjense. Van a venir diciendo, yo también soy hermano. Van a empezar a decir, yo creo esto, yo creo aquello. Pero en el momento menos esperado, su veneno van a lanzar. La apostasía. ¿Sabe? Esto no solo sucedía en los tiempos bíblicos. Aún en el tiempo del apóstol Pablo sucedía con una iglesia que estaba en Galacia. Por eso Pablo escribió la carta a los Gálatas, Gálatas 2, versículo 4. Pablo dice que ahí falsos hermanos entraron encubiertamente en medio de ellos, a tal punto para reducirlos a la esclavitud de las obras de la ley. Vamos a leer Gálatas 2, versículo 4. Escuche lo que dice, por favor, Gálatas 2, 4. Escrito está,
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo aquí los llama falsos hermanos. En el griego esa palabra es pseudo-adelphos. Hermano es adelphos, falso en griego es pseudo-adelphos. Falsos hermanos, se entiende, serían cristianos tramposos, creyentes postizos. Habían entrado, ¿cómo habían entrado? A escondidas, sin que lo note nadie. Y estoy seguro que en nuestros días hay mucha gente en las iglesias evangélicas que reclama ser profeta, apóstol, o etcétera, patriarca, cualquier otra cosa, son infiltrados. Han entrado a escondidas. Primero se han hecho pasar como hermanos, luego han tomado otro cargo, tal vez diáconos, luego han asaltado el púlpito y han cambiado a la iglesia. Eso es lo que hacen los infiltrados. Un poquito revisando en Gálatas 2:4 el contexto histórico, la iglesia en Galacia, los hermanos en Galacia, creían en Cristo, habían aprendido el evangelio, pero había un grupo de judaizantes que les fastidiaba, que les molestaba. Si tú no crees en la ley de Moisés y no te circuncidas, no eres completamente salvo. Molestaban con esas cosas a los hermanos en Galacia. Y los hermanos escriben a Pablo, ¿cómo es este asunto? Y Pablo responde, no es así. Esos son falsos hermanos, han entrado encubiertamente. Pero estos decían, nosotros creemos en Cristo, aceptamos a Cristo como el Mesías, pero a ustedes les falta una cosa. ¿Qué cosa? Deben guardar luna nueva, día de reposo, fiestas, festividades judías, deben circuncidarse, deben obedecer la ley de Moisés. Y Pablo dice, ¿cómo es que quieren ustedes volver a la esclavitud? Esas cosas les reduce a esclavitud. Ahora, viniendo a nuestro tiempo, siglo XXI, 2015, previo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Acaso la gente de las iglesias de hoy no están sumidas, reducidas a la esclavitud? Sí lo están. Usted me dirá, ¿cómo? Atienda a los siguientes ejemplos que voy a poner. La iglesia de hoy, hermanos, por falta de conocimiento en las escrituras, están siendo reducidos a la esclavitud, como los hermanos de Galacia. ¿Qué esclavitud a los hermanos de Galacia? Querían enseñarles los judaizantes, ustedes pueden ser justificados guardando la ley. La justificación no es por guardar la ley, es por la sola fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo somos justificados, no por guardar leyes o mandamientos. Por tanto, hoy en día está sucediendo lo mismo. Mucho creyente en las iglesias está siendo sumida a la esclavitud. Escuche, una de esas maneras de someter al cristiano hoy en día a la esclavitud es el misticismo. Aprenda por lo menos hoy esta palabra y otras más que voy a mencionar. Enriquezca su vocabulario evangélico. El misticismo, según el Diccionario Teológico de Justo González, define así: misticismo es la experiencia de una relación inmediata y prolongada con la divinidad y el modo en que esa experiencia sirve de eje para toda la vida. El misticismo es buscar experiencias y que esa experiencia venga a ser mi autoridad máxima. A eso se lo llama misticismo. ¿Cuáles son esas experiencias con las cuales hoy los apóstatas están reduciendo a la cristiandad? Hoy en día, amados hermanos, se está enseñando que si usted no tiene una experiencia, no puede creer en Dios. Voy a mencionar algunas de ellas y al paso voy a ir aclarando y preste atención. Los apóstatas dicen, si no tienes experiencias, no puedes creer en Dios. Si no tienes experiencias, no puedes conocer a Dios. O sea, ellos dicen, ¿quieres conocer a Dios? Tienes que sentir, tienes que experimentar. Si no experimentas ni sientes a Dios, no conoces, no sabes de Dios. Uno, como ellos reclaman, dicen por ejemplo, escuchen lo que voy a hacer y las imágenes de apoyo lo va a demostrar.
Ellos dicen, si no te emborrachas en el Espíritu Santo, no eres de Dios. ¿Han visto en algunas iglesias cómo la gente como borracho se cae al piso? Como borracho camina, como borracho se contorsiona. Entonces, ellos dicen, si no te emborrachas del Espíritu Santo, no eres de Dios. Entonces, un cristiano que está empezando la vida cristiana espiritual recién, a la iglesia no va a ir a estudiar la Biblia, va a ir a buscarse caer al piso. Y hoy en día lo vemos eso. Eso es misticismo. Como hace rato hemos leído. Eso es misticismo. ¿Cómo que si no me emborracho del Espíritu Santo, no conozco, no soy de Dios? La Biblia más bien al revés dice. La Biblia dice, no os embriaguéis. No dice emborráchense del Espíritu Santo, más bien dice, no os embriaguéis. Efesios 5:18. Entonces, con estas experiencias y otras que voy a mencionar, están reduciendo a esclavitud los infiltrados a mucha gente que no estudia la Biblia. Efesios 5:18. Pablo dice dos cosas muy claras. Leamos, por favor. Escrito está, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Hasta ahí está claro? No se emborrachen ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Otra versión dice desenfreno. En la mayoría de las iglesias hay desenfreno. Segunda cosa que dice, escuchen. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Dice que con el Espíritu Santo emborráchense o dice no se emborrachen? Dice no se emborrachen. Cuando uno está borracho, ¿pierde el control? ¿Pierde su dominio propio? ¿Sí o no? El licor lo que hace es el sentido del equilibrio desestabilizarlo. Por eso un borracho camina en seta, tambaleándose. ¿Cómo en una iglesia pueden enseñar emborráchese del Espíritu Santo? Si la Biblia dice no se emborrachen, más bien llénense del Espíritu Santo. Imagínense. Un cristiano no puede estar borracho del Espíritu Santo porque la borrachera hace perder el control. La Biblia dice al cristiano en todo momento, ores, cantes, no pierdas el control. Por tanto, entonces esa experiencia mística no está basada en la palabra de Dios. Leamos Romanos 12, versículo 2. En Romanos 12, 2 dice, presenten su cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Eso es la adoración verdadera. En la versión Reina Valera dice, es una adoración vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. Romanos 12, verso 2, ¿qué dice? Escrito está, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es nuestro culto racional. Romanos 12, versículo 2. En Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, la Biblia nos dice que el cristiano en ningún momento, orando, cantando o estando en la congregación, puede perder su entendimiento, su razón, su raciocinio. Vamos a escuchar Romanos 12, verso 1 al 2. Escuchen atentamente. Si te dicen emborráchate del Espíritu Santo, huye de ese lugar. No es bíblico. Romanos 12, 1 al 2. ¿Qué dice? Escrito está, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué más? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice Romanos 12, verso 1, la última parte? Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo es tu adoración racional. ¿Qué entienden por la palabra racional? Que no puedes perder tus sentidos en la congregación. Tú no puedes ir a una iglesia y que te digan pon la mente en blanco, el Espíritu Santo te va a emborrachar. No es bíblico. Dice racional, no pierdas el entendimiento, tus sentidos, tu cordura, tu sentido común.
Con esta experiencia han reducido al cristiano que no estudia la Biblia a esa esclavitud. Cada domingo está yendo a caerse en la congregación. Es esclavo del misticismo. Ahora, otra experiencia que usan los infiltrados para reducir a la esclavitud es esto. Escuchen, escuchen. Si no recibes un milagro o haces un milagro, no eres de Dios. ¿Han escuchado eso? Ellos dicen, si en tu vida no recibes un milagro y si no haces un milagro, no eres de Dios. Pregunto, si Juan Bautista estuviera vivo en nuestros días, a estas iglesias apóstatas les diría generación de víboras. ¿Por qué? Porque Juan Bautista en todo su ministerio no hizo un milagro siquiera. ¿O alguien me puede mostrar en la Biblia que Juan Bautista hizo un milagro? No hizo ni uno. Pero en Mateo 11:11 Jesús, ¿cómo lo califica? Lo califica como el hombre mayor que nació de entre todas las mujeres. Entonces, ¿a quién voy a hacer caso? A los infiltrados que me quieren reducir a la esclavitud diciendo, si no haces milagro o no recibes milagro, ¿no eres de Dios? ¿O voy a hacer caso a Jesucristo, que dice que aunque no hayas recibido milagro, no hayas hecho un milagro, estás en la categoría de Juan Bautista? ¿Sí o no, hermanos? Mateo 11, verso 11. Escuchen lo que dice. Escrito está, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11:11, está claro, muy claro. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No, Juan no hizo ningún milagro. No sanó ciegos, no dio vista a los ciegos, ni paralíticos, ni cojos, pero Jesús dice, es mayor que todos los hombres. ¿De dónde entonces estas falsas iglesias inventan de que si no recibes un milagro no eres de Dios? ¿Ah? ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A la Biblia o a ellos? Por supuesto, a la palabra de Dios, no a ellos. Ahora, hay mucha tela por cortar aquí, pero creo que con eso ya está aclarado. El milagro no certifica que estás en lo cierto. No todo lo real es verdadero. Los milagros que hoy en día pasan son reales, sí, pero no son verdaderos. Como que me estás confundiendo. Que lo real no es verdadero, sí. Lo verdadero está basado en la palabra de Dios, en la Escritura. Lo real es real, pero muchas veces no puede tener fundamento bíblico. Mateo 7:21, ¿acaso Jesús les dice o les rebate, ¿cuándo hicieron ustedes milagro en mi nombre? ¿Acaso les discute el milagro? No, no les discute el milagro. Lo que les discute es que ustedes, nunca yo a ustedes les conocí. La comunión íntima con el Señor. No estamos discutiendo si pasan los milagros. Lo que estamos discutiendo es que con el milagro no puedes medir si una cosa es verdad. Si por el milagro mides que algo es verdad, entonces los de Pare de Sufrir, la Virgen de Fátima y de cual y tal, hacen milagros. ¿Están en la verdad? No, no están en la verdad. No caigas en esa trampa. No seas reducido a la esclavitud de que si no hay un milagro o no haces un milagro no eres de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Me están captando? Ya. Enseguida volvemos con En Defensa de la Fe. La Congregación Parucía te invita a sus reuniones de estudio bíblico. La Escritura nos manda que debemos escudriñar. Estudiando verso a verso la Biblia. Viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Sábados, proyección de videos. Incontables seres humanos que están siendo destruidos espiritualmente. Estudios completos de diferentes predicadores de la sana doctrina. Sábado tras sábado aprendemos la palabra de Dios a través de la proyección de videos. Los domingos te invitamos a nuestras dos reuniones. La primera, a partir de las 9:30. Ven y sé parte de la comunidad de la congregación. Por las tardes, a partir de las 6:30, te esperamos a nuestra reunión de apologética. Entonces
remiten a la autoridad que es la Biblia, la sola Escritura. Aprendiendo a defender nuestra fe en Cristo. Te esperamos en nuestra dirección, ubicada en la avenida Tiahuanacu, frente al reloj de la Ceja del Alto, edificio amarillo con vidrios azules. Mayores informes, 715-15213. Congregación de Estudio Bíblico Parousia. Lo invitamos a dejarnos su comentario, sugerencias o cualquier pregunta en nuestra página en Facebook, En Defensa de la Fe Apologética. También puede adjuntar cualquier imagen, video o filmación que tenga que ver con la apologética, En Defensa de la Fe. Continuamos con En Defensa de la Fe. Una manera de reducir a la esclavitud es la siguiente. Si no tienes risa santa, no eres de Dios. ¿Han escuchado eso? Hoy todo lo quieren cristianizar. Risa santa, borrachera santa, patada santa, cocacho santo. Es una barbaridad lo que está sucediendo. Ellos dicen, si no tienes risa santa, no eres de Dios. ¿Y qué se entiende por risa santa? Se tiran al piso, ríen y carcajadas. Dicen, el Espíritu Santo me está haciendo cosquillas. Así hablan ellos, ¿no? Entonces, el que tiene risa santa es de Dios. Y el que no tiene risa santa, ellos dicen, mal, no es de Dios. Ahora, ¿cómo ellos justifican la risa santa para enseñar? Utilizan mal el Salmo 126:2. Aprenda. No vaya a ser que un apóstata te diga, es que yo me río, jajaja, jijijiji, así, porque en el Salmo 126:2 está fundamentado. Bien, leamos el Salmo 126, verso 2, ¿qué dice? Escrito está, entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y ellos dicen, santa risa, ahí está, jajaja, al piso se tiran y se pegan una carcajada ahí media hora. Algunos en su casa siguen riendo, ha habido experiencias así. Y ellos, ahí está, hermanito, está en el Salmo 126:2. Bien, algo que nosotros debemos respetar al estudiar la Biblia es su contexto. No puedes un texto enseñar fuera de su contexto, porque es un pretexto. En el contexto histórico, ¿por qué este salmo dice eso? ¿Qué intención tiene el autor aquí al comunicar estas palabras? Bueno, entonces viendo historia, la historia de Israel, vemos que Israel era prisionero cautivo en Babilonia. Y en Babilonia ellos tenían esa esperanza, ese anhelo de que un día ellos de la cautividad serían llevados a su tierra. Para ellos creer que un día Dios de Babilonia les devuelva a su tierra era como un sueño. Por eso en el verso 1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces el contexto histórico nos dice de que Israel estaba cautivo en Babilonia. Entonces de ahí Dios les iba a hacer volver. Para el judío eso era como un sueño. Seguido a esto dice el verso 2, entonces cuando Dios nos haga volver de la esclavitud, de la cautividad, nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa. ¿Qué quiere decir eso? Alegría y júbilo por agradecimiento a Dios de que los sacó, los libertó de la cautividad para volver a su tierra. El contexto histórico es eso. Cuando David escribe el Salmo 126:2, no está pensando en gente que se cae al piso, está riendo carcajada. No, nada de eso. Si David estuviera vivo en estos días, reclamaría, por favor, interpreten bien lo que he escrito. No tergiversen, no tuercen. En ningún momento en la mente del autor, cuando dice nuestra boca se llenará de risa, ningún momento en la mente de ese autor está que la gente al piso se va a caer, va a gritar, va a reír, va a carcajear. Nada de eso. Eso es antibíblico, fuera de la Biblia, no es de Dios. ¿Entienden lo que digo, hermano? Motivo, porque la hermenéutica en su contexto histórico no nos deja entender así. No nos deja entender así. ¿Saben ahora? Aquí va la estocada. Jesús en el Sermón del Monte, cuando está dando las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los que lloran, todo eso, en Lucas 6, versículo 25, dice, con que ustedes ahora se ríen, con que ustedes ahora se alegran.
Jesús advierte y dice, ay de los que ríen ahora, porque llorarán y lamentarán. Escuchen bien, los que han participado y están participando de la risa santa, Jesús les dice a ustedes, ay de ustedes que ríen ahora, porque esos predicadores, ¿qué dice? Ríase de la enfermedad, ríase de la pobreza, ríase de esto, ríase de aquello. Y toda la reunión se vuelve como un gallinero, todos riéndose por ahí. Ríase del diablo, ríase de su pobreza, ríase de que le falta trabajo, ríase de su cáncer, risa santa. Jesús, ¿qué dice? Lucas 6:25. Escuchen lo que dice, mira lo que dice. Escrito está, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de esos que se tiran al piso y se pegan una carcajada de media hora, una hora, porque lamentaréis y lloraréis, dice. ¿Están aprendiendo, hermanos? ¿Con esto han reducido a esclavitud a la gente, los infiltrados en el cuerpo de Cristo, sí o no? Sí, sí lo han hecho. Vamos a otro ejemplo, y esto es puntual, atienda por favor, atienda. Otra manera de esclavizar a la gente es, si no recibes nuevas revelaciones por medio de sueños, Dios no te habla. Eso dicen ellos, ¿o no dicen eso? Si no recibes palabra de Dios en un sueño, nueva revelación, Dios no te está hablando. O sea que entonces, según ellos, los apóstatas, tengo que soñarme y en el sueño tengo que escuchar la voz de Dios. Entonces recién conozco a Dios. Si no paso esa experiencia, no soy de Dios. Lamentable, muy lamentable. ¿Sabe eso qué significa? Menospreciar la revelación escrita de Dios. Cuando alguien dice nueva revelación, está diciendo la Biblia y es tanta, viejo, obsoleto, anticuado. Porque lo nuevo a lo otro da por envejecido, ¿sí o no? Cuando yo digo nueva revelación, estoy diciendo la palabra de Dios ya es pasado de moda. Señores y amigos que están mirando el programa, de ninguna manera eso no es así. No puede haber nuevas revelaciones. Uno, porque en bibliología se aprende que el canon, es decir, los 66 libros, se terminó el año 100 después de Cristo, con el último libro, Apocalipsis. Después del 100 a este año 2015, no hay nuevas revelaciones. Cuando un predicador dice, la Biblia hay que leer con revelación del Espíritu Santo, Dios me ha revelado esto, está mal. Lo que debemos decir nosotros es, la Biblia hay que leer con la iluminación del Espíritu Santo, que es diferente de nueva revelación. ¿Están entendiendo, hermanos? Ahora, en Apocalipsis 22, versículo 17 al 19, Juan, el último apóstol de Cristo, cierra el canon con estas palabras. Clausura el canon con estas palabras. Vamos a escuchar Apocalipsis 22, verso 17 al 19 y luego Proverbios 30, verso 5 al 6. Escuchemos lo que dice, por favor. Escrito está, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué? Ahora escuchen. Siga. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Pregunto, ese yo, ¿a quién se refiere? ¿Juan está hablando de él? ¿Él está diciendo, yo, Juan, testifico? ¿O es que Jesús ahí está diciendo, yo testifico? Fíjate en tu Biblia, ese yo está con mayúscula. ¿O no? Fijen bien su Biblia, ¿está o no está con mayúscula? Si está con mayúscula, levante su Biblia. En el mío está así. ¿O no? A ver, levante su Biblia. Ah, ya, está con mayúscula. ¿De los demás? Está también con mayúscula. Cuando el texto dice, yo testifico, Jesús en primera persona, el Señor está diciendo, yo, el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, testifico. A ver, ¿qué cosa testifica? Lea. Si alguno añadiere a No, estas... de nuevo todo el 18. Lea.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Ajá. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ajá. Si alguno aumenta, Dios le va a castigar con las plagas que están escritas en el Apocalipsis. Si alguno añade, aumenta. Versículo 19. Y si hace lo contrario. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí no está diciendo que pierdes la salvación. Ahí lo que está diciendo es que nunca fuiste salvo. Por eso no tienes parte en el libro de la vida. Si añades o quitas, eres anatema. Con estas palabras, amados hermanos, el canon se cerró el año 100 después de Cristo. No hay nuevas revelaciones. El Proverbios 30, versos 6, 5 y 6 dice: no aumentes a su palabra para que tú seas mentiroso. No puedes decir nueva revelación, entonces habría que escribir Apocalipsis 23, Apocalipsis 24. Pero el Apocalipsis, ¿en qué capítulo termina? Díganlo fuerte, ¿en qué capítulo termina? 22. Leamos qué dice Proverbios 30, versos 5 y 6. ¿Qué dice? Escrito está: toda palabra de Dios es limpia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así o no? Amén, es limpia, pura, siga. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo está claro: no aumentes, no digas hay nuevas revelación, porque eso es la manera de aumentar a la Biblia. Si alguien dice, nueva revelación tengo, ¿qué te llamas? Juan. Entonces escribiremos, pues después de Apocalipsis, libro de Juan, ¿cuál es tu nueva revelación? No puedes aumentar a la Biblia. La Biblia se cerró. Una manera en que esclavizan los infiltrados es que si no recibes nuevas revelaciones por medio de sueños, Dios no te habla. Mentira. Dios me habla siempre a través de los 66 libros, ¿sí o no? Siempre. ¿Quieres que Dios te hable? Mucho, mucho, entonces lee mucho, mucho la Biblia. No busques experiencias. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Salmo 12:6 dice: porque la palabra de Dios 7 veces es purificada, así como el oro se purifica en un horno. Es refinado. La palabra de Dios ha pasado persecuciones, le han atacado para hacer desaparecer, pero en el tiempo la palabra de Dios permanece. Miren lo que dice Salmo 12:6. ¿Qué dice? Escrito está: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Como oro o plata purificada en horno 7 veces. Si tú quieres encontrar un error a la Biblia, no lo vas a encontrar porque es inspirada por Dios. 7 veces ha sido purificada. Y ahora escuchen. ¿Por qué mucha gente busca nuevas revelaciones? Porque cree que la Biblia no es suficiente y piensa que le falta. Quienes no están convencidos de que la Biblia es una revelación suficiente de la verdad, andarán siempre buscando más revelaciones y nuevas experiencias místicas. Por eso decir que Dios está dando a la iglesia nueva revelación hoy en día es negar en efecto que la Biblia es completamente suficiente. Si alguien llamado cristiano, si alguien se considera cristiano y fuera de la Biblia está buscando experiencias, no está en la doctrina cristiana. ¿Entienden, hermano? Bien. Otra manera en que reducen a los cristianos que no estudian la Biblia a esclavitud es de esta manera: si no eres electrocutado por el Espíritu Santo, no conoces al Espíritu Santo. Eso dicen ellos. Si el Espíritu Santo no sientes como una corriente que te electrocuta, no conoces a Dios. Como que Dios fuera corriente eléctrica. Y en este punto hay que aclarar muchas cosas, pero vamos a hacer un par de aclaraciones.
Santiago 2:19. ¿Quiénes son los que tiemblan y quiénes son los que hacen temblar? Vamos a la respuesta. Santiago 2:19 dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. Pero hasta los demonios aceptan que hay un Dios, creen. ¿Y qué hacen? Vamos a escuchar Santiago 2:19. Escrito está, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quiénes tiemblan? Los demonios. Tiemblan ante ese Dios santo que un día los va a echar ¿a dónde? Al lago de fuego. Los demonios un día serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Tiemblan ante ese Dios. ¿Quiénes tiemblan? Los demonios. ¿Quiénes hacen temblar a la gente en las congregaciones? Por ejemplo, trasladémonos al tiempo de Jesús. Jesús en Marcos capítulo 1, verso 21, entró a una sinagoga. Y en la sinagoga dice que había un hombre con espíritu inmundo. Y la gente se admiraba de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad. Pero en esa sinagoga había un hombre con espíritu inmundo. ¿Y qué le hacía ese espíritu inmundo? Vamos a ver. Marcos capítulo 1, verso 21 al 23. ¿Qué dice? A ver. Escrito está, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ahora escucha. ¿Qué más dice el escritor de Marcos? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. ¿Qué cosa había en la sinagoga? Un hombre, ¿con qué? ¿Con Espíritu Santo? No, ¿con qué? Con espíritu inmundo. Versículo 26. ¿Y ese espíritu inmundo qué le hacía? Lea el verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué le hacía el espíritu inmundo? Le hacía temblar, le sacudía, le convulsionaba. Si alguien dice, hermanos, que en la iglesia hay que sentir al Espíritu Santo como corriente eléctrica, no es bíblico. Lo que en la Biblia estamos encontrando es que el espíritu inmundo sacude, no el Espíritu Santo. Él es santo. Él actúa de una manera ordenada, no actúa de una manera desordenada. ¿Cómo es que alguien puede decir que el Espíritu Santo te sacuda? No es el Espíritu Santo. Abran sus ojos. Tú debes pensar que es el Espíritu Santo, pero la Biblia te dice, no es. Una manera en que reducen a la gente a esclavitud es enseñando que el Espíritu Santo hay que sentirlo como una corriente eléctrica. No es real eso, menos verdadero. El Espíritu Santo no es una corriente electrizante de energía estática. Un charlatán que nubla la mente con expresiones irracionales o presentando a Jesús como un genio de la lámpara que solo concede deseos caprichosos de riquezas, no está presentando al Jesucristo de la Biblia, menos al Espíritu Santo. Otra manera en que reducen a esclavitud a la gente que no estudia la Biblia es esto, y escuche. Si no eres próspero en bienes materiales y exitoso o feliz en los asuntos terrenales, no eres cristiano. ¿Hablan así o no hablan así? O sea, si no eres próspero, o sea, no tienes 2 autos, 3 casas, 5 aviones, etcétera, si no eres feliz, no eres cristiano. El cristiano tiene que ser próspero, el cristiano tiene que ser feliz, el cristiano tiene que tener bienes materiales. Ellos miden por las cosas materiales quién es cristiano y quién no es cristiano. En este caso, el mendigo de la calle no tiene derecho a ser cristiano porque ni 10 centavos tiene. ¿A dónde están enseñando? ¿A dónde están conduciendo con esta enseñanza? Un mendigo el día del juicio puede decir la palabra Señor. Esos apóstoles y profetas han enseñado de que para ser cristiano
hay que tener platita. Yo no tengo, por eso yo soy pobre, así que no me puedes mandar al lago de fuego. A eso están conduciendo. Y eso no es bíblico. Eso no es escritural. ¿Cómo que un cristiano tiene que ser rico siempre? ¿Acaso en la Biblia no leemos Hebreos 11, 36 al 38, que había cristianos pobres que vivían en cuevas y se vestían de cueros, de pieles de animales? ¿De dónde ellos sacan que los cristianos tienen que ser prósperos? Y cuidado, cuando un predicador en una iglesia predica prosperidad, fíjese de aquí a 5 o 10 años, ¿quién es el que prospera? Él nomás, y vos hasta con el mismo zapato sigues. Él viene en su auto último modelo y vos a pie sigue yendo a la iglesia. Abre los ojos, ubícate. No es así. Hebreos 11, 36 al 38. ¿Qué dice? Hebreos 11, 36 al 38. Escrito está: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Repite esas últimas 3 palabras y subrayenlo en su Biblia, por favor. Y los que están mirando, subrayen ese pasaje en tu Biblia. Cuando te venga a predicar algún familiar, el cristiano tiene que ser próspero, Dios te quiere dar esto y aquello. Vos dile, yo he leído en la Biblia, Hebreos 11, 37, estas últimas 3 palabras. A ver, repita cuáles son. Pobres, 1, angustiados, 2, maltratados. ¿habían cristianos pobres o no? ¿Sí? ¿Había cristianos ricos? Sí, pero no era lo principal. No era lo principal. Aquí dice que por la fe algunos eran pobres, se vestían de pieles de ovejas y cabras. A ver, dígale a esos apóstoles y profetas que se vistan de pieles de cabras y ovejas. ¿Cómo se dice piel en Aymara? De lipichi de oveja, a ver, que se vistan. No van a querer. No van a querer. Porque son falsos. Pero aquí los cristianos, por la fe, perseguidos, eran pobres, angustiados, maltratados. Y el 38, el mundo les rechazaba. Lea. 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Dónde vivían? En los montes, en las cuevas, en las cavernas. ¿Dónde viven estos falsos profetas? En lujosas casas, mansiones de millones de dólares. ¿Son cristianos? Por favor, ubíquese, abra sus ojos. No son. No son cristianos. Son infiltrados, como Judas dice, que han entrado a las congregaciones para reducir a esclavitud. Vivían en desiertos, en montes, en cuevas, en cavernas. Dale gracias a Dios si tienes una casita con techo. Dale gracias a Dios si tienes un patio donde salir al sol a hacer una actividad. Dale gracias a Dios si tienes con qué cubrirte. Dale gracias a Dios. No es como ellos dicen, si no eres próspero en bienes materiales y exitoso o feliz en asuntos terrenales, no eres cristiano. Eso es mentira. Escuchen lo que dice Filipenses 4, 11 al 13. Ahora sí, no lo digo. Escrito está: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y escuchen, ¿cómo sabía vivir Pablo? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice, por todo estoy enseñado, sé enfrentar escasez, sé tener abundancia. Pablo no todo el tiempo tenía abundancia. Sé pasar necesidades. Pablo recién luego dice en el 13, todo lo puedo, lea a ver. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Sabes por qué dice Pablo eso? Porque Pablo había aprendido a vivir en escasez. Días sin comer, semanas tal vez sin comer. Y Pablo dice, puedo aguantar, porque mi fortaleza viene de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en día ese texto lo sacan de contexto y en cualquier cosa lo usan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Respete el contexto. Pablo aprendió a vivir en escasez. Eso de que cristiano tiene que ser rico, tiene que ser feliz, tiene que disfrutar la vida, no es bíblico. Si una iglesia te enseña a disfrutar a este mundo, no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, atención a lo que voy a decir, tiene que enseñarte a disfrutar de la santidad, de la piedad, el parecerte más a Cristo cada día. ¿O no, hermanos? Si una iglesia enseña, disfruta el mundo, cuando mueras, ¿qué vas a llevar? Gastate, come, vestite. Si te enseña a amar al mundo, disfrutar el mundo, no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo te va a enseñar a disfrutar de la santidad de Dios. Leonard Ravenhill, un predicador de antaño, dice: la iglesia primitiva estaba casada con la pobreza, las prisiones y persecuciones. Hoy en día la iglesia está casada con la prosperidad, personalidad y la popularidad. ¿Sí o no? Así es. Las iglesias de hoy, ¿con quién están casados? Con el mundo, con la popularidad, con la fama. La iglesia en su comienzo era perseguida, muerto en los circos, como aditivo a la lucha de los gladiadores, como aperitivo. La iglesia primitiva estaba casada con la persecución, con la pobreza. Hoy en día, todo al revés. Salud y riquezas, prosperidad, el cumplimiento de todos tus sueños y deseos, eso es exactamente lo que Satanás ofreció a Jesús. ¿Recuerdan Mateo 4, 5 al 7? Satanás es el primer predicador de la prosperidad. Todos estos reinos te lo daré, porque a mí me han sido entregados, si postrado me adorares. ¿Qué estaba ofreciendo? Salud, riqueza, prosperidad. Los que predican así son seguidores de Satanás. Un cristiano tiene que buscar ser santo, no tiene que buscar ser feliz. El ideal del cristiano es ser santo, parecerse más a Cristo. Los cristianos de hoy se han desviado, quieren parecerse más al mundo, no quieren parecerse a Cristo, porque parecerse a Cristo implica ser santo, apartarse de muchas cosas, negarse a uno mismo, renunciar a las obras de la carne. ¿Cómo reducen estos infiltrados a la esclavitud? Diciendo, tienes que ser rico, tienes que ser pobre. Tanto ayunas, tanto oras, ni casetilla tienes. Y el predicador, ¿cómo te malea? ¿Cómo te engaña? Es que no tienes fe. Te remata con eso. Qué pena, ¿no? Otra manera en que reducen a esclavitud, y escuchen es esto. Si no eres lanzado al piso por el predicador, Dios no te ha tocado. ¿Han visto hoy y las imágenes de apoyo que tenemos? Hay predicadores que con el pie están supuestamente liberando. Están dando rodillazos ungidos. Están pateando a la gente. Y ellos dicen, si el predicador no te tira, no te lanza al piso, Dios no te ha tocado. Jesús no te ha tocado. Entonces la gente a esas iglesias va a hacerse patear. Esas sí que no son ovejas, son burros, ¿no ve? Dios es pastor de ovejas, no de burros. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Cómo vas a ir vos a la iglesia a que te pateen? Pues, ¿qué te pasa, hermano? A ver, reacciona por lo que están mirando. Fíjense, ¿cómo un predicador te va a patear diciendo reciba la unción o te va a dar un rodillazo? No es iglesia de Cristo. Pero ellos dicen, eso tienes que recibir para sentir a Dios, creer en Dios. Pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene?
Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Enseguida volvemos con En Defensa de la Fe. La Congregación Parousia te invita a sus reuniones de estudio bíblico. La Escritura nos manda que debemos escudriñar. Estudiando verso a verso la Biblia. Viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Sábados, proyección de videos. Incontables seres humanos que están siendo destruidos espiritualmente. Estudios completos de diferentes predicadores de la sana doctrina. Sábado tras sábado aprendemos la palabra de Dios a través de la proyección de videos. Los domingos te invitamos a nuestras dos reuniones. La primera, a partir de las 9:30. Ven y sé parte de la comunidad de la congregación. Por las tardes, a partir de las 6:30, te esperamos a nuestra reunión de apologética. No se remiten a la autoridad que es la Biblia, la sola Escritura. Aprendiendo a defender nuestra fe en Cristo. Te esperamos en nuestra dirección, ubicada en la avenida Tiahuanacu, frente al reloj de la Ceja del Alto, edificio amarillo con vidrios azules. Mayores informes, 715-15213. Congregación de Estudio Bíblico Parousia. Lo invitamos a dejarnos su comentario, sugerencias o cualquier pregunta en nuestra página en Facebook, En Defensa de la Fe Apologética. También puede adjuntar cualquier imagen, video o filmación que tenga que ver con la apologética, En Defensa de la Fe. Continuamos con En Defensa de la Fe. Los que están en Cristo, los que estamos en Cristo, no necesitamos fuera de Cristo otra cosa. Ni sacazos, ni soplazos, nada de eso. Colosenses 2, versículo 8 y 9, dice que nosotros estamos completos en Cristo, cabales en Cristo, porque Cristo es el Evangelio, no el show que hoy están montando y haciendo del Evangelio. Colosenses 2, 8, por favor, hasta el versículo 10. ¿Qué dice? Escrito está: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De verdad, gracias a Dios. Gracias al Espíritu Santo que ha inspirado este texto al apóstol Pablo para decir, y a nuestro corazón trae paz, tranquilidad. Vosotros, ustedes están, ¿qué cosa? Completos. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Tú y yo estamos completos en Cristo, cabales. No necesitas otra cosa. Iglesia que te predica, claro, tienes a Cristo, pero tienes que caerte, tienes a Cristo, tiene que electrocutarte el Espíritu Santo, tienes a Cristo, tienes que tener risa santa. No es el Evangelio de Cristo, porque los que están en Cristo están completos. ¿Completo qué quiere decir? Completo. ¿Por qué tienes que buscar experiencias fuera de Cristo? No necesitas experiencias. Ahora aquí, para ir saliendo del mensaje, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Es que no nos olvidemos, Judas verso 4, ¿qué dice? Porque algunos hombres han entrado ocultamente, encubiertamente, disimuladamente. Judas añade a eso diciendo, ¿qué clase de hombres son? Hombres impíos. ¿Qué quiere decir? Hombres corruptos, esclavos de pecado que esclavizan a los faltos de conocimiento en las Escrituras. ¿Cómo les esclavizan? Con las experiencias. ¿Qué hemos dicho que es eso? El misticismo. ¿Y saben? Miren esta sorpresita. Todo lo que en la iglesia tú ves, lo que caen al piso, giran como trompo y todas esas cosas, también en la India, el país más idólatra, para todo hay allá Dios, también igualito tiemblan y hablan mantras y se caen. Les recomiendo ver un documental llamado Los Dioses de la Nueva Era. Ahí van a ver todo lo que sucede en las iglesias neopentecostales, lo mismo hacen en la India. Eso es lo que ha entrado a la iglesia evangélica. ¿Cómo? A través de los infiltrados, hombres impíos, los apóstatas. Ahora escuche esto,
Si una iglesia construye, edifica sobre las experiencias, es decir, el misticismo, eso es edificar sobre la arena. Si una iglesia dice, nosotros hemos levantado esta obra con 40 días de ayuno, con 100 vueltas a Jericó y cosas así, si una iglesia está fundada en las experiencias, van a hundirse cualquier rato porque están construidos sobre la arena. Hay iglesias que dicen, nuestro fundamento es la oración y el ayuno. Ah, ¿no es Cristo? ¿Quién es el fundamento? Cristo. Si vos una iglesia quieres levantar con sueños, visiones, experiencias, electrocutaciones y cosas así, estás empezando en la arena. ¿Y qué va a suceder? Te vas a hundir. Pero si edificas una iglesia con la palabra de Dios, con una teología basada en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, los 66 libros, eso es edificar sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde antes estaban siendo edificados ustedes? En la arena. De ahí Dios les ha sacado. De ahí Dios les ha rescatado. Ahora están siendo fundamentados en la palabra de Dios. John MacArthur, reconocido erudito en la Biblia, dice: debemos comprometernos a escudriñar las Escrituras y dejar que nuestra experiencia de la palabra viva venga de allí, no de las emociones internas o los fenómenos sobrenaturales o de otras evidencias potencialmente engañosas o indignas de confianza. Ajá. Si alguna experiencia vas a tener, que venga de aquí, de aquí. Si no viene de aquí, es engañoso. ¿Entienden, hermanos? También dice él en otra frase, un anhelo de algo nuevo y esotérico ha reemplazado la confianza en la palabra de Dios y el cristianismo histórico. Y eso es una invitación para el engaño de Satanás. Correcto. Hoy en día a la Biblia y a las iglesias históricas cristianas lo están reemplazando con esoterismo, con revelaciones nuevas. ¿Y saben qué es eso? Aceptar la invitación del engaño del enemigo, Satanás. Por eso, hermanos, la fuente de la verdad no puede ser las experiencias, como ser, Dios me dijo, Dios me habló, sentí esto, sentí aquello. No, 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 no. La fuente debe ser la Biblia. Decir, escrito está. ¿O no, hermanos? No puedes decir, mi fuente de verdad es que yo siento, me dijo aquello. No, la Biblia tiene que ser tu fuente de verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. En todo esto, el cristiano temeroso de Dios debe guardarse de falsificar el amor de Dios obedeciendo sus propias emociones o tus propios entendimientos. Eso únicamente te llevará o servirá para blasfemar el verdadero amor de Dios. Escúchame bien, si en una iglesia tus emociones te controlan, entonces estás a punto de blasfemar el nombre de Dios. Ten cuidado, antes de llegar a eso, no valen las experiencias, lo que valen es la palabra de Dios. ¿Están entendiendo, hermano? Vamos saliendo del mensaje. ¿Para qué se infiltran estos hombres? Hemos dicho primero para reducir a esclavitud, pero ¿para qué más? Y aquí va lo tremendo. Judas verso 4, vamos a volver a leer. ¿Qué dice? Escrito está, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Ahora, ¿qué más hacen? Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estos hombres infiltrados, impíos, ¿qué hacen? Convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios. En otras palabras, hacen de la gracia de Dios un pretexto para su libertinaje.
o afirman que si uno es cristiano puede conducirse como mejor le parezca, incluso de una forma libertina. ¿Acaso esto no está sucediendo en nuestros días? ¿Qué dicen ellos? No hay que mandar a nuestros jóvenes a la discoteca, más bien la discoteca se lo armaremos en la congregación. Eso es pues convertir la gracia en libertinaje. En Cristo somos libres, esa libertad implica responsabilidad, pero los apóstatas la libertad lo convierten en libertinaje, o sea, no hay límite, todo es desenfreno. Esta conducta del libertinaje, convertir la gracia de Dios en libertinaje, es totalmente descalificada en la Biblia. Primera de Pedro 2, verso 15 y 16. La Biblia lo descalifica. Tú no puedes decir, ahora que soy cristiano puedo hacer lo que me da la regalada gana. Tú tienes que someterte al señorío de Cristo y a su palabra. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 15 al 16? Escrito está, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué más? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice que va a haber gente que a nombre de la libertad lo va a usar como pretexto para hacer lo malo. Ustedes no anden así, dice. Ustedes son siervos de Cristo, dice. Gálatas capítulo 5, verso 13. Pablo dice, a libertad fuisteis llamados. Pero ahí sí os pone una condición, como digo yo, un candado pone Pablo, para que te orientes bien. Gálatas 5:13, ¿cuál es ese candado? A ver. Escrito está, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, repitan conmigo esa palabra, solamente, una más por favor, solamente y unita más, solamente, ¿qué cosa? Lea. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Ahí está el candado. ¿Eres libre en Cristo? Sí, lo somos. Y gracias a Dios somos libres de la esclavitud, del pecado, del poder del pecado. Pero esa libertad, Pablo dice, cuiden, no lo utilicen, no uséis la libertad como ocasión para dar rienda suelta a la carne. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Si antes a tu carne le dabas gusto bailando morenada, caporal, tobas, reggaetón, rock, todo eso, ahora en Cristo eres libre, ya no uses esa libertad para la carne, dice. O sea, iglesia que esté enseñando a alabar en morenada, en diablada, en cuyaguada, en todo eso, no está respetando a Dios, sino que la gracia de Dios lo está volviendo libertinaje. Convierten la gracia en libertinaje. Martín Lutero, el reformador, sobre esto de Judas, verso 4, en su comentario del libro de Judas, dice lo siguiente, escuchen lo que voy a leer. Hombres impíos se llaman a sí mismos cristianos y muestran el evangelio, pero, hay un pero, al mismo tiempo viven en un estado en el que se lanzan sin freno a la bebida, a la comida y a la vida licenciosa. Ya ha reemplazado, dice Judas, leemos que hace 1000 años, ya les ha empezado, hace 1000 años, los obispos ya empezaron a desear ser señores y pretender ser tenidos en mayor estima que los cristianos comunes, cosa que también parece en las epístolas de Jerónimo. O sea, en el tiempo de Lutero, cuando Lutero estudia Judas, dice, ya esta gente en medio de nosotros existe. Como estaban saliendo de la esclavitud del catolicismo romano, dice, son ellos, son los curas, los sacerdotes, esos hombres impíos. Y en alguna manera sí, ellos también se habían infiltrado para cambiar la doctrina. Y en nuestros días hay curas predicando en las iglesias evangélicas. Hay curas con sotana y cuello clerical que incluso dicen, saludemos al Papa en vivo y directo, nos va a hablar. La pantalla encienden y el Papa les saluda, hermanos, ¿cómo están? ¿Cuándo nos vamos a unir? Dice. Hay hombres infiltrados en medio de nosotros.
Este comentario que leí de Lutero, Martín Lutero, fue en el 1517. A este 2015 han pasado 498 años. Dentro de 2 añitos más se van a cumplir 500 años de la Reforma. Aún la Iglesia no ha salido totalmente en una plena reforma. Lo fundamental se reformó, pero hay muchas cosas que reformar todavía. John MacArthur en su Biblia de estudio en la página 1840 dice sobre esta parte de hombres impíos literalmente sin Dios o sin adoración. Su falta de perseverancia quedó demostrada por el hecho de que se infiltraron en la iglesia de Dios para corromperla y obtener ganancias materiales de su pueblo. Versos 15, 16, 18 y 19 del mismo de Judas habla. Libertinaje, vicio sin restricción o inmoralidad total, que describe el estilo de vida desvergonzado de los que abusan con irreverencia la gracia de Dios al entregarse sin reservas a la inmoralidad abierta. Y escuche lo que voy a decir. Un falso profeta siempre va a tener pecados inmorales. No digas, no, yo voy a orar y ayunar para que cambie. Si es falso profeta, está torciendo el evangelio, tiene pecados morales. Judas dice, son hombres impíos, la gracia lo vuelve en libertinaje y se entregan al pecado totalmente. En un resumen acertado podemos decir que los apóstatas son antinomianos. Aprende esa otra palabra, anti, contra, y nomos, ley. Esto significa que rechazan toda autoridad moral de la ley de Dios. Hay cristianos que dicen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y hay que entender por qué Pablo dice eso. Ahora en la gracia podemos cumplir la ley, no es que no estamos bajo la ley. Los que dicen no estamos bajo la ley son antinomianos, contra la ley de Dios. Y los apóstatas encajan en eso, porque ellos dicen, no, una vez que eres salvo, puedes hacer todo lo que quieras. Por eso escuchamos hoy en día que existen homosexuales cristianos, lesbianas cristianas, y vamos a escuchar dentro de poco, bestialismo cristiano. ¿Acaso no dicen, por ejemplo, hay entrevistas que hacen a los homosexuales? ¿Qué opina usted? La iglesia en Puerto Rico se opuso a la ley de Obama en dictar por la Corte Suprema matrimonio homosexual en todos los estados. ¿Y el homosexual qué dice? Nosotros también tenemos iglesias homosexuales que nos apoyan. Ahora, ¿quién pisa más? Dicen ellos. Es increíble. Por eso hoy en día convertir la gracia de Dios en libertinaje es dar rienda suelta a estas cosas. Homosexualismo cristiano, lesbianismo cristiano, reggaetonero cristiano, rockero cristiano, caporal cristiano. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Ahora, como los homosexuales en Estados Unidos ya tienen derecho a casarse, en Estados Unidos también van a reclamar, nosotros que tenemos sexo con muertos, tenemos derecho también a ser respetados, necrofílicos se los llama a ellos. Otros van a decir, nosotros que tenemos relaciones con perros o animales, tenemos derechos también para que nos acepten, no nos discriminen. Claro, a eso vamos a llegar, como en los días de Sodoma y Gomorra. A eso estamos llegando. Es increíble cómo la Corte Suprema en Estados Unidos falló a favor en todos los estados para que se puedan unir civilmente en matrimonio. Barack Obama dijo, es un gran paso en nuestra marcha hacia la igualdad. Las parejas gays y lesbianas ahora tienen el derecho de casarse como cualquier otra persona. Y eso lo escribió Obama en su Twitter. Por eso nada raro escuchar, soy homosexual cristiano, lesbiana cristiana. Muy pronto dirán, soy bestialismo cristiano. O también dirán, soy rockero cristiano, rapero cristiano, reggaetonero cristiano, morenada cristiana, caporal cristiano. Hasta dirán, yo bailo diablada cristiana, dirán. Y la lista continúa. Todo esto es cambiar la gracia de Dios en libertinaje, es decir, en desenfreno inmoral. ¿No está sucediendo esto? Pregunto, ¿está sucediendo o no? Está sucediendo. ¿Cómo es que no se pueden dar algunos cuenta? Es porque resisten al Espíritu Santo.
Para finalizar, ¿qué es la gracia? Ya que los apóstatas cambian la gracia de Dios en libertinaje. La gracia, podemos definir, es aquello que te lleva a una vida piadosa, a una vida de santidad. David Wilkerson, un predicador de antaño, en una frase resume: la gracia es, la auténtica gracia bíblica es poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa sin luchar contra, una vida santa y luchar, contra la impiedad. ¿Sí? Es eso. La gracia es aquello que te capacita para enfrentar las tentaciones, para enfrentar el pecado. Pero cuando la gracia se convierte en libertinaje, tú ya no luchas contra el pecado, más bien te embarras en el pecado. ¿Entienden lo que digo? Vamos a leer aquí un pasaje, por favor. Tito, el libro de Tito. Capítulo 2, verso 11. La gracia de Dios se ha manifestado, dice. ¿Para qué? ¿Para hacer libertinaje? No, escuchemos, ¿para qué? Tito 2:11. ¿Qué dice? Escrito está, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia de Dios nos capacita, nos enseña. ¿Qué cosa nos enseña? Verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Señores, eso es la gracia. La gracia te enseña a renunciar a los deseos mundanos. La gracia te enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Eso es la gracia. Cuando una iglesia no te enseña eso, está convirtiendo la gracia en libertinaje. ¿Quiénes hacen eso? Los infiltrados. ¿Quiénes son los infiltrados? Los apóstatas. Clarito está ahí el texto, muy nítido. Escuche lo que voy a decir. En una iglesia que la gracia cambian en libertinaje, quiere decir que ahí no hay salvación. Porque la Biblia dice, por gracia sois salvos. Y si la gracia lo cambian en libertinaje, no hay salvación. No predican el Evangelio, no predican a Cristo, no predican la cruz de Cristo. Solo libertinaje. Eso es terrible. Eso tiene que hacerte saltar, hermano, de donde estás sentado. ¿Me estás diciendo que a la iglesia donde yo asisto no hay salvación? Sí, eso te está diciendo Judas, verso 4. Porque la Biblia dice, por gracia sois salvos. Y si convierten la gracia en libertinaje, ¿qué crees que está ahí? No te están enseñando salvación, te están entreteniendo. No te llaman al arrepentimiento, te están entreteniendo. Esto es fatal. Si una iglesia convierte la gracia de Dios en libertinaje, escuche lo que voy a decir, no es de Dios. Si una iglesia convierte la gracia en libertinaje, no es de Dios, aunque tengan letrero, no es de Dios, diciendo el letrero, iglesia evangélica, no es de Dios. Convertir la gracia en libertinaje es negar a Jesucristo. Por eso Judas dice, niegan al único, soberano Señor Jesucristo. ¿Saben? Gracias sean dadas a Dios. Porque en el mismo verso 4 de Judas dice, Dios, el chicote ya tiene preparado para estos apóstatas antes de la fundación del mundo. Estos hombres impíos van a recibir su castigo merecido, porque Judas verso 4 dice, desde antes ya ha sido prescrito su castigo para ellos. Gloria a Dios, de verdad, gracias Señor. O sea que tú no vas a dejar a estos con su capricho salirse, tú vas a juzgarlos, tú vas a castigarlos, porque han intentado destruir la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo es indestructible. Esto debemos aprender, hermanos, para no caer en el engaño de que con la gracia yo puedo hacer lo que quiera. No, la gracia tiene responsabilidad.
La gracia es el favor, la generosidad que Dios te da para que luches contra el pecado. Cierro con esta cita. Para finalizar, Brian Campbell dice esto: descansar en la gracia de Dios no nos libera de nuestras obligaciones sagradas, sino que nos debe permitir cumplir con ellas. Amén, hermanos. ¿Sí? No porque estoy en la gracia quiere decir que ya no hago nada. Tengo que cumplir con mis obligaciones sagradas: congregarme, orar, estudiar la Biblia, tener comunión con otros. No porque estoy en la gracia ya no puedo hacer eso. Otra cita, y esto es de un anónimo, y creo que esto viene como anillo al dedo, y escuche: sé humilde para admitir tus errores, sé inteligente para aprender de ellos, y sé maduro para corregirlos. Que Dios les bendiga. Esta ha sido una nueva edición de su programa En Defensa de la Fe. Vamos a alabar al Señor. Este programa fue presentado por la Congregación de Estudio Bíblico Parousia. Agradecemos su atención y esperamos que esta prédica haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima semana que volvamos a presentar En Defensa de la Fe. Que Dios lo bendiga.